la palabra en primer término al doctor Manuel Ordorica, conocido por todos nosotros. Es actuario, demógrafo, especializado en demografía matemática, doctor en investigación de operaciones y académico mexicano del Colegio de México. También fue presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía. Fue jefe del Departamento de Evaluación y Análisis Demográfico de la Dirección General de Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática de 1977 a 1987. Fue director de Estudios de Población del Consejo Nacional de Población, así como consultor en Educación en Población de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El área de docencia y de la academia fue coordinador de la maestría en demografía y del doctorado en estudios de población y fungió como director del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano. Manuel, muchas gracias y te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Les da mucho gusto estar aquí. Además, muchísimas gracias por la invitación que me ha hecho Patricia a esta reunión. Yo les voy a presentar algunos análisis que he hecho, en particular relativos a lo que sería la Ciudad de México. Ya he trabajado algunas cosas a nivel nacional y le he puesto como título a mi presentación: ¿quién será el nuevo John Brown de la demografía en la época del COVID? Mis datos, los datos que he trabajado fueron, sacados en julio y luego llegaron hasta el día 25 de junio alguna información, porque sabemos que hay algún tipo de problemas con los datos en términos de los datos ocurridos y los datos registrados. Entonces, pues empiezo. Muchos saludos a mis compañeros. Quiero empezar con algo que he mencionado y es una preocupación, como que no entendemos los seres humanos ciertas cosas. Y lo he mencionado en algunas de las cápsulas que he hecho. Lo muy rápido. Cuando en alguna ocasión Sisa, el inventor del ajedrez, le dice al rey que quiere que le dé de premio un grano de trigo en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la cuarta, y así sucesivamente, el rey se enoja, se molesta, dice que ahora sí como, ¿qué le pasa? Tiene un desplante agresivo y el número que se genera, sabemos, es 18.4 trillones. Es un número tremendamente grande, equivalente a la producción mundial de trigo en un milenio, digamos. Y pues si uno tuviera que ir de uno en uno, un trillón pues tardaría uno más o menos la edad del universo para llegar al trillón. Luego también otra cosa que nos llama la atención es lo muy largo y lo inmenso. Como dice Carl Sagan, pues cuando uno habla que hay en el universo 10,000 trillones de estrellas en el universo y que para atravesar la Vía Láctea en su lado más ancho necesitamos 1,000,000 de años luz, nos cuesta mucho trabajo entender esas cifras. Y luego lo invisible. En el caso de los coronavirus, ¿no? Pues tenemos nosotros aquí que un coronavirus mide 160 nanómetros y que, pues poniéndolos codo con codo, como dicen, un nanómetro tiene 10 a la menos 9 metros. Una caja de 16 por 16 por 16 tendría 1 trillón de coronavirus. Digo esto porque, digamos, una preocupación me da la impresión de que muchas veces no entendemos esas cifras. Y bueno, de alguna manera todo lo que tiene que ver con el universo y con las cosas infinitas, pues lo hemos estado analizando durante mucho tiempo y los demógrafos de alguna manera hemos avanzado bastante. ¿Qué es de lo que no voy a hablarles? De si empezamos tarde a enfrentar la pandemia, que si empezamos bien con Susana Distancia y ya la jubilamos, que si las autoridades del nivel más alto no han puesto el ejemplo de ponerse el tapabocas, que ese, por cierto, es un elemento que hay que analizar. Tampoco voy a hablarles de John Brown, que con sus boletines de la mortalidad
de alguna manera dio elementos para que la gente pudiera moverse desde Londres hacia el campo. Tampoco les voy a hablar de las cosas buenas que trajo, digamos, la pandemia de Londres en el siglo XVII. Pues vemos que Shakespeare, Newton, de alguna manera escribieron sus obras maestras. Shakespeare escribió El Rey Lear, Newton La Ley de la Gravitación Universal, el cálculo diferencial integral y otras cosas más. Tampoco les voy a hablar de los ejércitos que lanzaban de catapultas los cadáveres para que llegaran a las ciudades enemigas y así de alguna manera aniquilar a las poblaciones. Que si las medidas que adoptamos son similares a las de la Edad Media, lavarse las manos y taparse la boca. Tampoco les voy a hablar de Cuba o Costa Rica, que tienen pocas muertes, o Mongolia, que no tiene muertes y está en la frontera con China. Claro, no tiene tantos habitantes, hay más dispersión, pero en el momento que supieron que había una epidemia, una pandemia, inmediatamente cerraron sus fronteras. Ni tampoco les voy a de Japón, que solamente tiene 1,000 muertos con una población semejante a la de México, y México tiene ya 41,000 muertos. Y bueno, pues que ya estamos en el número 3 en el mundo en términos de las defunciones. Tampoco les voy a hablar de, pues, que si los tienen sangre O son menos propensos a tener complicaciones por el COVID, o que hay que sugerir de alguna manera alguna aspirina sobre todo para los de alto riesgo, o que si la vitamina C, la D y el zinc de alguna manera ayudan a las defensas. Tampoco les voy a hablar del termómetro y el oxímetro, que pues son elementos importantes, que si ya alguna de las vacunas, de las varias que ya se tienen, ya están en las fases de pruebas, o que las estadísticas de mortalidad están subregistradas y también las de los contagios, cosa que creo, pero pues como vamos a ver no es de mala fe. También les voy a platicar no les voy a platicar que he trabajado algunas proyecciones logísticas, estocásticas, de 3 parámetros y de 4 parámetros, y que pues no las voy a presentar aquí porque de alguna manera los resultados en el caso de México pues nos dan una idea de lo que todavía nos queda por vivir. Tampoco les voy a hablar de lo que hubiera ocurrido en México si hubiéramos tenido la tasa de letalidad de la influenza española de 1918, que fue de 3.5%. Podríamos llegar a tener 5 millones de muertos. Ni les voy a decir que de alguna manera las instituciones generadoras de información deberían de tener un análisis en tiempo real, han estado muy paralizadas. Tampoco les voy a hablar de que nos faltó hacer pruebas a los contagiados, ni del Big Data que ya debería de estar funcionando desde hace varios meses. No les hablaré de los pronósticos mecánicos que se han hecho porque la verdad se han confundido y han asustado a la población, ni de la falta de una estrategia para acabar con el virus. Tampoco voy a decirles que de alguna manera estamos generando información interesante, buena, con sus subregistros. De lo que les voy a hablar yo es de que los demógrafos tenemos unas herramientas de análisis demográfico poderosas para analizar lo que está pasando y cómo enfrentarlo. Con palabras, con números, no con palabras, con números y gráficas, que entendemos bien el crecimiento exponencial y la logística. El tan comentado y criticado Malthus ya nos los hacía ver. La población crece en forma geométrica y los alimentos en forma aritmética. Me voy a centrar en la Ciudad de México. En mis cápsulas he hablado ya sobre lo que pasa y ha pasado en el país. Esas son cápsulas que presenté en el Colegio de México y un artículo más extenso que se publicó por el Centro Tepoztlán. Les voy a hablar de algunos indicadores que deben estar presentes en los informes diarios para dar seguimiento a la pandemia en México, los cuales deberían de elaborarse a nivel de municipio, alcaldía o a nivel de colonia y en tiempo real. La primera gráfica. Esta primera gráfica es el número de muertes acumuladas por COVID en la Ciudad de México hasta el 25 de junio. Si ustedes ven la gráfica, podemos ver que como que apenitas se empieza a ver un
punto de inflexión. Sobre esto es que les comentaba que yo ya he hecho algunas de proyecciones estocásticas con una logística de 3 parámetros y una de 4 parámetros. Parecería que quiere dar digamos, que hay un rompimiento, pero todavía no es algo definitivo. La siguiente, estas son las tasas de crecimiento de las muertes por COVID de la Ciudad de México. Oscila mucho al principio porque hay números muy pequeños, pero va hacia la convergencia. Detrás de los primeros datos, pues está la famosa ley de los grandes números. Entonces ahí vamos descendiendo, aun cuando ayer precisamente hablaba la jefa de gobierno, estaba hablando que en los últimos 3 días ha habido un incremento precisamente en la Ciudad de México en el número de camas que se están utilizando. Pero bueno, va en convergencia. Luego, el logaritmo natural, si la curva de funciones acumuladas fuera una exponencial, el logaritmo natural de esas acumuladas sería una recta. Ahí vemos que de alguna manera el logaritmo natural de las muertes acumuladas, de alguna manera también va convergiendo, ¿no? Ya vemos ahí que ya casi converge. Sobre esto es que también hice algunas estimaciones con mis logísticas estocásticas. Bueno, esta que está aquí es la famosa que si se dobla o no se dobla la curva. Estas son las muertes diarias por COVID del 22 de marzo al 25 de junio. Como les dije, escogí 25 de junio para darle chance del 25 de julio hasta prácticamente ahora que, digamos, que se vayan ajustando las cifras porque pues todavía se necesita que haya una actualización de los datos. Y ya vemos ahí que ya casi se dobla o más bien ya se dobla la curva como dicen, digamos, como lo dicen en las presentaciones de los informes diarios. Luego yo lo que hice fue, pues vamos a ver cómo la podemos apreciar mejor. Entonces tomé los promedios móviles de 5 días de las muertes diarias y como pueden ver, pues eso ya muestra que sí, más o menos ya tiene algunos días de que hay un rompimiento precisamente de la curva de las defunciones. Se aprecia mejor el doblamiento. Luego, otro indicador que he utilizado, pues es algo que pues, viene de Lotka, con nuestra famosa R0, que es el primer momento, es el momento de orden cero, perdón, de la fecundidad multiplicada por la mortalidad, es la tasa neta de reproducción, que en este caso lo que nos dice cuál es, digamos, R0 es un contagiado a cuántas personas contagia. En el caso de nuestra tasa neta de reproducción, una mujer, digamos, por cuántas mujeres va a ser sustituida. Entonces, la diferencia está en que esto se mide por días. Yo este tipo de cosas las he simulado ya con muchos datos. Entonces, yo puse aquí una semana, pero lo he hecho con 5, 6, 7, 8, 9, 10, y la verdad es que más o menos tienen un comportamiento similar. La R0 calculada ahí está con los contagios, y esos brincos que ustedes ven no es que se incrementen los contagios en los fines, los lunes. Lo que ocurre es que los sábados y los domingos precisamente no hay información importante, pues es un día de descanso, entonces ahí disminuye los datos. Y luego lo que no se registró en sábado y domingo, pues se registra el lunes. Pero lo que es importante es ver la tendencia. Y la tendencia va dirigida básicamente al 1, pero todavía no está por debajo del 1. Entonces ese es un elemento importante porque ¿eso qué quiere decir? Pues que todavía no acabamos con la enfermedad en la Ciudad de México. Son los contagios acumulados y las defunciones acumuladas en la Ciudad de México en distintas fechas, del 23 de marzo al 25 de junio, y me dan un coeficiente de determinación de 0.99. Entonces, si ustedes ven, en el eje de las X tenemos los contagios, en el eje de las Y tenemos las defunciones, y es una recta perfecta. Entonces, todo el mundo anda hablando de que si los datos están mal, que si hay un problema. Puede ser, no hay duda. Si hay un subregistro, ya incluso lo han hecho notar
en la Secretaría de Salud. Lo único que es importante es darnos cuenta de que si está mal uno, pues está mal el otro, y sería una coincidencia, digamos, realmente muy, muy difícil de que se diera. Entonces, yo ahí creo que sí hay su registro, pero no está hecho con mala fe. Ese es el punto. Mis conclusiones, mis conclusiones son que los contagios siguen aumentando, ¿no? Y que, bueno, tendrá que llegar, en el caso de las defunciones acumuladas, deberá llegar un momento en que el exponencial pues se convierte en una logística, y que si siguiera la misma tasa de crecimiento de las muertes, en 50 días la Ciudad de México tendría el doble de muertes que las que tiene hoy, que el Estado mexicano debe de dirigirse con claridad a la población, no debe de enviarse mensajes contradictorios, hay que ser muy cuidadoso, no hay elixir que cure este tipo de enfermedades, el COVID, ni tampoco nos va a llegar, digamos, con la Virgen de Guadalupe. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas que en los niveles más altos se están dando mensajes que a veces pueden ser, digamos, contradictorios. La otra es que deben ser mensajes contundentes y claros, ¿no? Mucha gente piensa que este es un invento del gobierno. En nuestro país así lo piensa. Y luego que las instituciones encargadas de producir y analizar datos, en vez de estar observando, tienen que pasar a ser actoras. No pueden mantenerse así. Tienen que ser actoras en este caso. La otra es que, habría que digamos, ver que todavía el R0 es mayor que 1, o sea que todavía hay que esperar que esto sigue. Y bueno, y también, digamos, estamos abriendo la economía en un momento que que se están dando un incremento en los contagios, entonces no hay que esperar que esto se detenga rápidamente por arte de magia. La otra es que, pues, a los que están trabajando, digamos, con cuestiones de género, pues habría que ver qué es lo que ocurre alrededor de la resistencia de los hombres a usar el cubrebocas. Desde la Edad Media ya se hablaba del cubrebocas y de lavarse las manos, ¿no? Entre los otomanos, los mongoles, ¿no? Ya de alguna manera, pues esto tiene muchos, muchos años. Y la otra es que, bueno, pues que hay que seguir en casa todavía. Y bueno, pues yo les quiero, digamos, aquí dejar un mensaje que dice: evitar conglomeraciones, no usar platos o toallas empleadas por otras personas, a menos que hayan sido previamente esterilizadas en agua hirviendo, no poner la boca en la bocina del teléfono, evitar cambios bruscos de temperatura, caminar en vez de usar el transporte cuando no se tenga que ir muy lejos, lavarse la cara y las manos al llegar a la casa y cambiar de ropa, si fuere posible, antes de estar entre los miembros de la familia. Además, no saludar de mano ni de beso, ventilar las habitaciones y taparse con un pañuelo al toser o estornudar. Este es un mensaje, pero este es un mensaje de 1918. Ese es el punto. Este es un mensaje de 1918 en la pandemia de influenza en México. Muy parecido, como verán ustedes, al de hoy. La única cosa es que esa pandemia mató entre 20 y 50 millones de personas en el planeta, cuando el planeta tenía 1.800 millones de individuos, y dicen que un tercio de la población pudo haberse contagiado. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a Manuel su participación, que nos deja una mirada del análisis demográfico empleado con algunos datos para la Ciudad de México y que nos abre una perspectiva para realizar mayores análisis de esta pandemia. A continuación, le daré la palabra a Víctor Manuel Guerrero. Víctor Manuel es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es investigador nacional nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en estudios de población por el CEDUA Colmex. Parte de sus estudios se han dedicado a ampliar herramientas de análisis demográfico y también ha participado en sus estudios en el... Bien, bebé.
por aplicar demografía del Max Planck Institute. Es asesor en métodos demográficos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, del Consejo Nacional de Población, de la Secretaría de Desarrollo Social, del Banco Interamericano de Desarrollo, y ha hecho distintas consultorías para diferentes instituciones y organizaciones. Es autor del libro Proyecciones y Políticas de Población en México, publicado por el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Agradecemos a Víctor el que haya aceptado participar en este seminario virtual y le damos la palabra. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias a todos los miembros y a todas las y los colegas de la Sociedad Mexicana de Demografía por atender, por la invitación a participar en este evento. La verdad es un gusto y ya se nos estaba haciendo tarde por parte de la Sociedad Mexicana de Demografía para hacerlo, pero creo que llegó muy a tiempo, ya que maduraron, pues digamos, maduraron las ideas, ya maduraron los datos y ya tenemos una perspectiva un poquito más amplia de a qué nos estamos enfrentando y cómo con las herramientas que tenemos desde la demografía podemos pues aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y en ese sentido es que yo voy a dirigir mi presentación. Déjenme ver dónde está. Déjenme la pongo desde el inicio. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí. Y en ese sentido, pues voy a dirigir esta presentación en donde voy a hablar un poquito ya de lo que nos dibujaba en el inicio Manuel, sobre los alcances de la información epidemiológica de la enfermedad en México y la importancia de la perspectiva demográfica en su uso, ¿no? En este sentido, pues voy a dividir la presentación en tres partes. La primera parte voy a hablar brevemente de la cronología de la enfermedad y cómo han sido atendidas las demandas de información por distintos actores. En la siguiente parte voy a hablar muy brevemente sobre pues, cuáles han sido las fuentes de información y en qué hemos estado batallando a lo largo del tiempo para conseguir mejor información y cuáles son los alcances de la misma. Y en la última parte, pues voy a hacer unos bosquejos sobre algunos análisis que hemos realizado desde la demografía, ¿no? Entonces, hablando de la cronología, pues tenemos que el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de la pandemia. El 11 de febrero ya le puso nombre al virus, ya le empezamos a llamar COVID-19. Y el 27 de febrero, prácticamente un mes después de que se declara la situación de pandemia a nivel mundial, tenemos los tres primeros casos confirmados en México, ¿no? 2 en la Ciudad de México, 1 en Sinaloa, reportados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el famoso Sistema Centinela, y ya para ese momento había más de 82,000 casos confirmados en el mundo, ¿no? Y es ahí donde ya se empiezan a soltar las alarmas en México de que la situación sí nos había alcanzado y declara la Secretaría de Salud la fase 1, que es la fase de importación de casos, ¿no? Hasta el 18 de marzo, se da o se reporta el primer fallecimiento en un hospital de la Ciudad de México y hasta el 23 de marzo es que las autoridades inician o deciden comenzar con la jornada nacional de sana distancia. Es ahí hasta ese momento en que nosotros empezamos a tratar de buscar información y la única información que había era por medio de los periódicos, ¿no? Y la información que iba reportando por las mañanas el presidente junto con el secretario de Salud y el subsecretario. Y hasta ahí todavía no había datos abiertos, no había información pública ni bien organizada, ¿no? El 24 de marzo comienza la fase 2, que ya es cuando comienza la transmisión comunitaria, ya no todos son casos importados, y es cuando ya la situación empieza a crecer exponencialmente como lo manejó Manuel. Hasta el 6 de abril, hasta entonces, digamos, todos los casos o toda la situación del manejo de la información, digamos, importante para la toma de decisiones se manejó al nivel de no hacer muchas pruebas PCRs, y todas iban a estar concentradas en las unidades de vigilancia Centinela, ¿no? Que son estas más de 400 hospitales públicos distribuidos a lo largo del país, más concentrados en el centro, en donde solamente en esos hospitales se iban a aplicar esas pruebas. El gobierno distribuyó
más de 9,000 pruebas para realizarse. Y es ahí cuando un conjunto de colegas en el mundo, dirigidos por colegas en el Max Planck, pues, hicimos una carta dirigida a los gobiernos de América Latina, haciendo el llamado, la recomendación a hacer más pruebas, ¿no? Como lo que había sucedido en Corea del Sur, como había sucedido en otros países, digamos, desarrollados. Obviamente esa carta pues nada más fue una carta de buenas intenciones porque no fue totalmente atendida. Sin embargo, hasta el 6 de abril ya digamos las autoridades sanitarias del país abren o incrementan el número de pruebas, siguiendo estando localizadas a todos los hospitales del país, privados y públicos. Ya todos hacían pruebas al 100% de los hospitalizados, que tenían, digamos, como que la probabilidad de volverse graves, y solamente al 10% de los ambulatorios. Y eso sale en ese aviso epidemiológico de ese día. Y es hasta el 12 de abril que ya el gobierno mexicano atiende a esta demanda de datos abiertos, ¿no? De tener datos. Antes habíamos colaborado con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para hacer análisis con los datos de los hospitales de aquí de la ciudad, y estábamos encontrando cosas muy curiosas, y fue por medio de ahí que hicimos como que el llamado, y otros actores en otros lugares hicieron el llamado de los datos abiertos, y fue una situación bien atendida en 12 de abril y que ha ido mejorando. Se dieron unos traspiés al principio en el armado de la base de datos, pero ha ido evolucionando de buena manera. Pero aquí lo que quiero mostrar, o lo que quiero, digamos, el mensaje que quiero señalar es que sigue siendo la información únicamente de todas las personas que llegan a los hospitales, no de todas las personas que llegan a tener la enfermedad. Y aquí lo que decía Manuel, de que hay un problema con lo de la Ciudad de México, es que lo que detectamos es que en un momento determinado hubo como que un problema con la captación de la información aquí en la Ciudad de México, porque además hay otras unidades que estaban realizando pruebas, como es la UNAM, como y muchos laboratorios. En algún momento se abrieron a los laboratorios privados también a hacer pruebas. Entonces esa información como que de repente sí la capturaban y de repente no. Entonces no sabemos bien a bien cómo se hizo ahí una mezcla en la base de datos que no sé si la lograron resolver eventualmente. Pero bueno, a lo que voy es que digamos que mi impresión de la situación, de la información, en cuanto a cómo la manejaron las autoridades y cómo ha sido capturada, yo creo que desde el principio las autoridades sanitarias tenían la idea de que México no iba a ser un país que quería entender la pandemia, que quería entender el bicho, porque aquí no tenemos, digamos, la tecnología, ni la infraestructura, ni los recursos humanos, como los tienen en Alemania, en Reino Unido, en Japón, para atender, para entrar en esta carrera, para crear una vacuna, para entender al bicho, y para crear tecnología y crear, digamos, ciencia en este respecto. México, yo creo que desde el principio sabía que no tenía eso, y lo único que quiso es atender que no se saturara el sistema hospitalario y tener información para esa toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, pues dijeron, pues vamos a hacer las pruebas directamente en los hospitales, y de ahí tomamos decisiones para que no se nos saturen y para que esto no se nos vuelva una bomba de tiempo. Entonces, y que viene bien, y eso se ve muy bien en el tipo de reacciones que tuvo, digamos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El CONACYT no ha estado impulsando una campaña digamos, de tecnología pionera, de tecnología de punta en cuanto a vacunas, en cuanto a medicamentos, sino más atender la enfermedad en su momento, que es la cuestión de los respiradores, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho eso, seguimos que el 21 de abril comienza la fase 3 de la etapa epidemiológica, el 30 de mayo finaliza la Jornada Nacional de Sana Distancia, el 1 de junio comienza la etapa 2 de recuperación, que es cuando se comienzan a abrir, y ya para el 21 de julio tenemos más de 40,000 defunciones al menos, y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Las fuentes de información. A ver, desde el principio, nosotros les dije que estuvimos batallando muchísimo para captar la información, y tuvimos el caso de Pablo Reyes Moctezuma y de
Katia Guzmán Martínez, que son, Pablo es egresado de de la licenciatura en Administración Pública que da el Colegio de México, y Katia es politóloga, le interesa la investigación en opinión pública. Y ellos dos comenzaron a recabar la información capturando la manita desde el principio de lo que salían en los reportes epidemiológicos, y Pablo comenzó como que a procesarla en un programa en R para que quedara la base de datos bonita y sacar unos primeros datos, ¿no? Entonces, son iniciativas que provienen de gente interesada en entender este asunto y de gente joven, ¿no? Fue más o menos lo mismo que pasó en el año 2009 con la epidemia de influenza, que fue gente así, estudiantes, gente joven, gente interesada en datos, que empezaron a capturar la información a manita, ¿no? Y gracias a ellos es que tuvimos esas primeras fuentes de información o esas bases de datos armadas. También la base de datos o el sitio de Serendipia ha venido recopilando toda la información que ha habido disponible sobre el bicho en México. Y de ahí sale la información que viene de la Dirección General de Epidemiología, que diario viene actualizando la base de datos y a la vez va guardando las bases de datos históricas para ir viendo cómo ha ido evolucionando esta cuestión. Que yo insisto, es un acierto en cuanto a transparencia, es algo, digamos, pionero que se ha realizado en el país y un ejemplo para muchos países del mundo, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus limitaciones que ya comenté. La base de datos más o menos tiene esta forma, tiene la fecha de actualización, tiene un identificador del registro individual para cada uno de los casos, tiene la entidad federativa de donde fue atendida la persona, de dónde reside, el sexo, la fecha de ingreso, edad, fecha de defunción, fecha de inicio de síntomas, si fue entubado y todas las comorbilidades, ¿no? Entonces, es información básica para nosotros los demógrafos que podemos explotar de manera, digamos, con sus limitaciones, pero de manera adecuada, ¿no? Y pues digamos, lo que podemos hacer es básicamente hacer pirámides de población primero, ¿no? Esto es por los casos y la proporción de defunciones de estos casos. A nivel nacional, de la Ciudad de México, aquí ya la escala del porcentaje en el eje horizontal cambió. Este es el Estado de México y podemos ir viendo más o menos cuál es la edad media, ¿no? En dónde se está concentrando digamos, el número de casos y el número de defunciones, ¿no? Y cómo ha sido la dinámica y cuál es la heterogeneidad que reina en el país. Y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Esto es Chihuahua, esto es Chiapas, esto es Oaxaca, ¿no? Y luego tenemos ya como un segundo nivel de información o una segunda parte de toda esta información que hemos venido recopilando. Tenemos el caso de quienes han querido estudiar el exceso de mortalidad, ¿no? ¿Qué tanto más de mortalidad tenemos con respecto a los promedios del pasado, ¿no? Con respecto a los promedios usuales que hemos tenido de mortalidad en años pasados, ¿no? Y en este caso, este chico Mario Romero, que es él no es demógrafo, él viene de las ciencias de la computación, se dedica a las finanzas. Él se aventó a hacerse esta pregunta de una manera muy natural y decir, bueno, ¿qué tanto nos dicen las actas de defunción de la Ciudad de México? Él lo acotó a la Ciudad de México porque, pues, obviamente, hacer el estudio de todas las actas de defunción del país hubiera sido una cuestión, pues, digamos, titánica. Y él lo ha venido actualizando, ¿no? Junto con otra colega que tiene esta Laureán Despeguel, han venido actualizando esta información. Y esto él lo hizo, o ellos lo hicieron de manera natural, yendo directamente a las actas de defunción, porque, digamos, hay una opacidad por medio de la Secretaría de Salud para dar estos reportes. Si bien hace un par de semanas ya le preguntaba yo a Julio Santaella sobre qué estaba pasando con las estadísticas vitales y por qué no, dada la emergencia sanitaria, por qué no las estaban reportando. Él me decía que pues, muchos registros civiles en el país pues, están cerrados, ¿no? Y hay muchos registros civiles que no llevan la contabilidad bien al día porque, o sea, muchos de sus empleados pues, están trabajando en casa, entonces ha sido muy complicado. Pero en la Ciudad de México sí está trabajando, digamos, bien cada uno de las oficinas de los juzgados y es por eso que ellos se concentraron en la Ciudad de México.
¿no? Entonces, y ante esta falta de información por parte de la Secretaría de Salud, que yo tengo entendido que sí la están manejando, que sí tienen esa información del exceso de mortalidad, digamos, semanal, pues ellos se fueron directamente a la página de la Dirección General de Registro Civil, que es donde uno puede solicitar su acta de defunción o su acta de matrimonio, su acta de nacimiento, ¿no? Entonces ellos hicieron un programa que entraba directamente a esta página, llenaba el año de registro, el juzgado, que es el 9, y el acta. Y con la lógica de que las actas comienzan en 1 y terminan en cierto número, ellos iban, pues digamos, como que en estos juegos de adivina el precio, empezaban poniendo, pues el acta, la última acta que se ha levantado es la 2000. Entonces, te botaba la página y te dice, bueno, no, entonces es la 1000. Entonces, sí estaba la 1000, entonces jugaban a la 1500, hasta que le daban a la última, ¿no? Y decían, ah, bueno, pues entonces ya hubo, en este periodo, hubo, digamos, 2000 actas de defunción. Entonces, ya con esta información, ellos entraban a la información del nombre de la persona, la fecha de defunción, la hora de defunción, el lugar de nacimiento, pero además la edad, la ocupación, la nacionalidad, y aquí, en las causas de muerte, ya es que podían checar si era de COVID o no, ¿no? Y la fecha. Entonces ya iban armando la base de datos sobre por semana de cuántas defunciones había, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas actas de defunción, las que están siendo contabilizadas y que están siendo reportadas son las que aquí dicen COVID, pero muchísimas dicen probable COVID, ¿no? Y neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, esto es lo que hace que uno dude mucho también de la información sobre las defunciones, porque pues también ante la emergencia, pues muchas defunciones ocurren y no se sabe de qué murieron, sino hasta tiempo después, ¿no? Entonces, cuando se levanta el acta de defunción, pues solamente lo único que ponen es probable COVID. Entonces, están contabilizando los probables COVID como muertes por COVID, ¿no? Y esto los ha llevado, esta gráfica no la hice yo, la hicieron ellos, y la tienen en sus reportes que se están sacando en Nexos, del excedente de mortalidad, ¿no? Y aquí se ve de los promedios que teníamos en el pasado, en los últimos, digamos, 4 años, cuánto hay de exceso de mortalidad por semana, ¿no? Y pues, podemos ver que básicamente pues, se multiplica por 3, ¿no? Y ha venido a la baja, se está duplicando, pero sigue siendo el doble de lo que se está reportando, ¿no? Aquí está este exceso de mortalidad con respecto a lo que se está reportando. Y digamos que a mí me llama mucho la atención la opacidad de ciertos actores del gobierno. Porque, por ejemplo, lo que hicieron es que ahorita ya estos chavos lo que están haciendo es capturarlo a mano. Tienen que meter aquí a mano el año de registro. Ya no pueden utilizar su algoritmo que entraba directamente. ¿Por qué? Pues porque digamos que a la Dirección General de Registro Civil se le pareció buena idea poner este CAPTCHA, que es que uno tiene que demostrarle a la página de internet que uno no es un robot. Entonces, con eso ya evitan que entre el algoritmo directamente y hace el trabajo más difícil. Y es un incremento de la opacidad innecesario desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque aquí no se está evaluando la acción del gobierno, sino solamente se está tratando de entender cuál es la magnitud del problema y digamos que como sociedad civil y hablando de digamos, del espíritu que gobierna una sociedad democrática como la que tenemos, de cierta manera, pues este tipo de cuestiones pues no ayudan, ¿no? A pensar bien en esta cuestión. Pero bueno, siempre va a haber el ejercicio de la sociedad civil buscando y tratando de encontrar la información y es lo que están haciendo estos muchachos. Entonces, con todas esas salvedades, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que hemos hecho, digamos así, de manera desde nuestra trinchera y tratando de entender, digamos, desde el punto de vista demográfico, lo que está sucediendo con el COVID en México, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que uno hace como demógrafo es estandarizar, ¿no? Entonces, con la información que tenemos del número de muertes y como tenemos la información de la población proyectada a este año, pues podemos sacar prácticamente las tasas brutas de mortalidad y las podemos estandarizar. Aquí los puntitos son las tasas brutas de mortalidad
digamos, sin estandarizar, en donde ponen a la Ciudad de México, pues digamos, en el primer lugar de la frecuencia de muertes con respecto a cada 100,000 habitantes, pero en realidad cuando estandarizamos, cuando tomamos en cuenta la estructura por edades, tomando como estándar la estructura por edades nacional, pues vemos que Baja California es la que se lleva el primer lugar, Tlaxcala el segundo, Querétaro el tercero, la Ciudad de México queda hasta el cuarto, muy, muy pegadito a San Luis, ¿no? Y al final tenemos a Zacatecas y SP no me acuerdo quién era, pero bueno, tenemos estos últimos, ¿sí? Es lo primero que hacemos. Y ya después con esta información, pues utilizando algo que digamos, métodos muy usuales en la demografía, que es la descomposición de Kitagawa, pues nosotros podemos ver que la diferencia de dos tasas brutas de mortalidad, digamos, utilizando como referencia la del país, pues podemos distinguir qué tanto se debe de esta diferencia a la estructura por edades de los que se están muriendo y qué tanto se debe al impacto de la mortalidad en sí mismo. Entonces, haciendo estas tablitas de cuál es el impacto de la mortalidad, pues vemos que la Ciudad de México es la que tiene la mayor diferencia con respecto al promedio nacional, siendo, pues digamos, más del doble, ¿no? Tiene más del doble de la mortalidad. Y pues sí, se debe en una parte, digamos, nada despreciable a la estructura por edades de los muertos, pero básicamente todos los que tienen más mortalidad con respecto al promedio nacional, pues se debe básicamente al impacto o a la fuerza que tiene la mortalidad en sí misma, ¿no? En muy pocos casos, digamos que la estructura por edades juega a favor, pero no es una cuestión tan importante. Solamente Yucatán, en donde ambos factores o ambos componentes, pues se anulan, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a los que están por debajo del promedio nacional, pues tenemos el caso de Puebla, ¿no? En donde básicamente el 76% se le debe a la estructura por edades, ¿no? De Puebla, que la estructura por edades, digamos, es más joven que el promedio nacional, ¿no? Y solamente un 23% se debe a la cuestión de la afectación de la mortalidad misma, ¿no? Y de ahí tenemos el resto de las entidades federativas. Y es uno de los primeros ejercicios que uno puede hacer digamos, con los datos que tenemos. Y de ahí, pues decimos, pues bueno, pues entonces la estructura por edades importa, ¿no? Entonces, pues a ver, ¿por qué no graficamos por grupos quinquenales, por edades individuales? Ya ahorita se puede hacer por edades individuales. Pues cómo está la curva de la mortalidad en México, ¿no? De las tasas específicas de mortalidad. Y pues vemos que poco a poco sí se está viendo la forma, digamos, usual de una curva de mortalidad, ¿no? Muy al principio de la pandemia solamente tenemos como que una línea o tenemos una curva así media extraña, pero poco a poco ya se está viendo la forma, ¿no? Tenemos muchas entidades federativas en donde muchos grupos de niños no tenemos muertes, afortunadamente, pero pues poco a poco hay más, ¿no? En donde hay niños que tienen un riesgo de morir o una frecuencia de morir pues muy similar a las personas o a los adolescentes menores de 20 años, ¿no? Entonces, viendo esto, pues decimos, bueno, pues ¿por qué pasa si nosotros hacemos una tabla de decremento simple asociada inversa, ¿no? Para ver qué tanto nos está pegando hasta el momento la mortalidad en la esperanza de vida, ¿no? Entonces, pues fíjense, o sea, la esperanza de vida al nacimiento se ha visto disminuida en, digamos, 8, casi 9 meses de esperanza de vida. Estos 8, casi 9 meses es lo que se perdió de esperanza de vida únicamente debido a violencia o a homicidios entre el año 2000 y el año 2010, ¿no? Entonces, realmente este asunto nos está pegando, al menos. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con cómo estamos comunicando la información, porque al haber un subregistro de las muertes tan importante, esta es una cota mínima, ¿no? Entonces, y lo que vimos es que digamos, estos 9 meses, 8 punto y cacho meses de pérdida de esperanza de vida, pues se ve a lo largo de muchas edades, ¿no? Prácticamente hasta los 30 años. Se ve que en cada una de las edades se pierde esos 9 meses. Ya después se comienza a perder cada vez menos, pero no, digamos que hasta los 55, sí, más o menos 55 años, es que se está perdiendo medio año de esperanza de vida en cada una de las edades, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, en esta tabla de mortalidad asociada, pues cómo hay un leve recorrimiento a la izquierda
de las defunciones, de las DSX asociadas, ¿no? Aquí la línea verde es sin COVID y la línea azul la línea verde es con COVID y la línea azul es sin COVID, ¿no? Es la tabla de mortalidad que usamos para las proyecciones. Y vemos que la edad modal a la muerte, pues también ya se está viendo golpeada. Levemente, pero se está viendo golpeada y se ve como en estas edades es en donde se está incrementando digamos, el número de defunciones teóricas que tenemos en las tablas de mortalidad, ¿no? Y estas son una de las cosas que hemos estado estudiando y que uno como demógrafo se empieza a preguntar y que distintos colegas en el mundo se han estado preguntando. Aquí quiero hacerle un poco de promoción a esta base de datos pues, en la que estamos colaborando y que está siendo liderada por dos colegas muy talentosos en el Instituto Max Planck, Tim Rife y Enrique Acosta, en donde pues, nos reunieron a más de 40 investigadores, 40 colegas en todo el mundo para tratar de buscar información sobre esta enfermedad por edades y sexo, principalmente de funciones, número de casos, para muchos países, ¿no? Y se está tratando de armar una base de datos, digamos, internacional que se llama Coverage DB, y pues que está aquí, este es el sitio por si quieren acceder a ello y hacer estos análisis, porque ya con estas medidas que les acabo de mostrar, uno puede hacer comparativos, ¿no? Digamos, siempre y cuando guardando las limitaciones de cada una de las fuentes de información, ¿no? Este repositorio también se encuentra aquí en este repositorio de GitHub, aquí en de COVID-Age. Y también, hablando de otros estudios pioneros y otros estudios en los que tenemos que prestar mucha atención, hay otros en donde se está estudiando este exceso de mortalidad o están sacando el número de infecciones, las tasas de infectados, que son estas estimaciones del número de muertos, del número de casos, de acuerdo a los modelos que está sacando el Imperial College of London. Sobre cada uno de las situaciones en cada uno de los países y están sacando las estimaciones, ¿no? De muertes y las estimaciones de casos. Y esto es para llamar la atención porque lo que están, los estudios que están, los datos que están mostrando esos estudios es que realmente hay una subestimación importante en el país en cuanto a número de casos, en cuanto a número de muertos, ¿no? Y es lo que decía Manuel hace unos momentos, ¿no? Esto es lo que hace que México se encuentre ahorita en el tercer lugar de defunciones en el mundo, solamente pasado por Brasil y por Estados Unidos recientemente, ¿no? Y ya con esto termino mi presentación. Muchas gracias. No se escucha, Pati, tienes apagado tu micrófono. Agradecemos a Víctor su participación y toda la información que nos ha presentado abre un amplio panorama para todos los demógrafos para continuar trabajando en el análisis de los datos que hasta el momento existen, sean de la calidad que sean y con los cuestionamientos que ya se han planteado aquí. A continuación, le quiero dar el uso de la voz a Albert Esteve. Albert Esteve, que es demógrafo e investigador, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de España, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Minnesota, en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París y en la Universidad de Princeton. Ha sido becario del programa Ramón y Cajal del CED, ha obtenido financiamiento para la investigación del Plan Nacional IDE del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, ha trabajado también, ha obtenido diversos financiamientos para sus proyectos en Europa, ha trabajado diversos temas de investigación sobre demografía, formación de parejas, mercados matrimoniales y la estructura de los hogares, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente es editor de la revista European Journal of Population y director de la Escuela Doctoral Europea en Demografía en Barcelona. Albert Esteves, te agradecemos mucho tu presencia. Sabemos que para ti es tarde, mientras nuestro día apenas empieza, el tuyo va terminando. Te damos la palabra.
Bueno, muchas gracias. No, no es tarde, ¿eh? Para horarios aquí en Barcelona son las 6 de la tarde, es una hora muy, muy agradable para dar una charla y para dar una charla así a tanta distancia, pero que siento muy cerca porque pues siempre he tenido una relación especial con México, con la SOMEDE, con colegas en el Colegio de México y pues me ha hecho mucha ilusión que los coautores de mi investigación me hayan dado la oportunidad de que sea yo el que haga la presentación. Y aparte también me siento muy, muy honrado de haber estado precedido por los dos ponentes que lógicamente saben muchísimo más de la situación en México y que han tocado los datos reales de la situación en México y que han puesto lógicamente en evidencia las limitaciones que tienen los datos que tenemos tanto en México como en España como en cualquier otro país, ¿no? Mi aproximación al tema de la demografía y el COVID es distinta a la de mis colegas, porque los demógrafos, como los economistas, cuando no tenemos datos, pues los simulamos. Y entonces, con las simulaciones, pues nos eliminamos ya todos los problemas que están asociados a trabajar con datos reales, ¿no? Entonces, cuando estalló esta pandemia, un grupo de colegas del Centro de Estudios Demográficos, pues tuvimos una idea que era decir, bueno, vamos a simular qué tan vulnerables son las sociedades ante un mismo número de infecciones, ¿no? Era un poco como lo que se hace con los incendios, ¿no? Es decir, qué riesgo tiene que este bosque se queme, que no significa que se vaya a quemar, probablemente no se quemará nunca, pero en el caso de que hubiera, digamos, un conato de incendio, pues esto ardería más o menos rápido en función pues, de la masa forestal, de la humedad, de toda una serie de factores, ¿no? Entonces, con Dietrich Bortien, Iñaki Permañé, Jimbo Pell, José Manuel Aburto ahora para el caso de México, intentamos hacer una simulación de cómo la estructura por edad y la estructura de los hogares podría contribuir a una propagación más o menos rápida de la enfermedad, pero sobre todo a cobrarse un número mayor o menor de víctimas mortales. Entonces, lo que voy a presentar hoy es un resumen de estos dos trabajos, uno a nivel internacional, donde comparamos muchos países y ver qué tan vulnerables son estos países, y después un zoom a la situación de México, que, digamos, José Manuel Aburto nos animó a utilizar la misma metodología para el caso de México. Por tanto, los datos que voy a presentar y los resultados que voy a presentar no tienen nada que ver con la realidad, ¿eh? Y por tanto, los lugares más vulnerables no necesariamente son los más afectados, sino son los que potencialmente serían más afectados, ¿de acuerdo? Dicho esto, pues voy a utilizar aquí invité a Tim Rice, que ha sido aludido en la presentación anterior, a explicarnos cómo estaba construyendo esta base de datos, y él utilizó esta expresión como el COVID-19 como el fenómeno más demográfico de todos los tiempos, ¿no? Y esto él creo que también lo había sacado de otra persona, pero me hizo reflexionar mucho porque le dije, bueno, es que es verdad, nos han puesto una epidemia que la manera que se mueve es muy, muy, muy propicia para la modelización demográfica y el estudio demográfico, ¿no? En primer lugar, porque sabemos que en el denominador potencialmente están todas las edades. Es decir, no hay evidencia de que haya unas edades que se puedan contagiar mucho más que las otras. Unos pueden ser asintomáticos, otros tener más o menos problemas, pero está como relativamente repartido entre toda la estructura por edad. Ahora bien, es verdad
que no todas las personas de todas las edades son igual de vulnerables. En la gente anciana, con dificultades, etcétera, pues puede conducir a la muerte el hecho de las tasas, digamos, de mortalidad entre los infectados son mucho más altas y van creciendo con la edad. Por tanto, tenemos un denominador donde estamos todos, pero las víctimas potenciales tienen un fuerte gradiente por edad. Eso, pues claro, para los demógrafos es como la epidemia perfecta, si me apuran, y me permiten la broma, porque nos va muy bien para hacer estimaciones, ¿no? Por tanto, ¿qué factores son importantes? La estructura de la población. En poblaciones más envejecidas, pues son mucho más vulnerables y hay que protegerlas más. Pero nosotros, eso ya salieron artículos y eso, digamos, es como muy básico, pero quisimos añadir otra dimensión adicional que era, bueno, no solo importa la estructura de población general, sino también la estructura de los hogares, ¿eh? Los hogares como un foco, un lugar donde se producen muchos contagios y, por tanto, aunque no te hayas contagiado en la calle, cuando alguien de tu familia llega al hogar, podría potencialmente... ¿no estoy compartiendo la pantalla? No estoy compartiendo la pantalla, perdón. Sí, estás. Ahora, ¿no? Ahora sí. ¿Ven mi pantalla o no? Sí, sí. Ah, vale. Y entonces esto potencialmente podría ser importante con quién vive la gente mayor, porque serían más o menos vulnerables a los contagios dentro del hogar, ¿no? Dicho esto, sabemos, para un poco justificar la importancia de los hogares, sabemos que el 80% aproximadamente de los contagios se producen entre miembros de los hogares. Esto viene de algunos estudios de China que han estudiado distintos brotes y se dan cuenta que el hogar tiene un papel muy importante a la hora de transmitir con mayor o menor eficacia de contagiar a otras personas. ¿De acuerdo? Con estos parámetros lo que hacemos es cuál sería el rol potencial de los hogares a la hora de transmitir esta enfermedad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una simulación, ¿eh? Una simulación que es muy, muy sencilla, que lo que hicimos es seleccionar a un 10% de la población al azar, infectarla, pedirles que vayan a sus casas e infecten a todas las personas con las que conviven. Entonces tendríamos las personas infectadas en la calle, que serían los primary infections, las infecciones primarias, y las las personas infectadas dentro del hogar, que serían las infecciones secundarias. Una vez ya tenemos a estas poblaciones, digamos, con el COVID-19, aplicamos las tasas de mortalidad y decimos, de estas personas que se han infectado en la calle, cuántas acabarán muriendo, y de estas personas que se han infectado en los hogares, cuántas se acabarán muriendo. Y para saber a qué velocidad se van a morir, lo que hacemos es aplicar unas tasas de mortalidad entre población infectada, no entre la población general, sino entre la población infectada, sacadas de los modelos del Imperial College o de otros estudios que lógicamente muestran un fuerte gradiente por edad. Es decir, entre las personas de 79 años y más, casi un 1% de todas las personas que se infectarían acabarían muriendo. Entre las personas de menos de un año, la tasa sería mucho más baja. Entonces, con esta simulación tan sencilla, la segunda cosa que hicimos, fuimos a buscar datos de población organizada por hogares. Y aquí, pues, recurrí a mi fuente preferida, que son los IPUs. Como ustedes saben,
este proyecto en Minnesota, desde hace 20 años está recopilando datos censales de todos los países del mundo. La mayoría de estos datos están organizados por hogares y a partir de esta información corremos este modelo de simulación tan sencillo. Nos interesan los censos porque, primero, tienen tamaños muestrales muy grandes, segundo, captan todo el espectro de edades, tercero, tenemos datos organizados por hogares. Aquí, esta es un poco la información básica para poder hacer la simulación dentro de los hogares. En este gráfico lo que hacemos es, tenemos a toda la población desde 0 años a 80 años y más, y tenemos el tamaño medio del hogar de las personas de 0 a 9 años. Es decir, las personas de 0 a 9 años viven en promedio con 4,2 personas. Las personas de 80 años y más viven en promedio con 2,5 personas más aparte de ellas. Esto es con datos del censo, de estos censos más intercensales de 2015 en México. Y en los distintos colores lo que hacemos es identificar qué edad tienen estas personas con las que conviven, por ejemplo, las personas de 80 años y más. Y aquí pueden ver cómo las personas de 80 años y más en México conviven con personas de muchas edades distintas, es decir, desde niños de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39. Es decir, están muy expuestas estas personas de 80 años y más a personas mucho más jóvenes. Esto para que vean las diferencias que hay entre países. Aquí me he permitido comparar la situación de México con la situación de España. Y si nos fijamos en la gente mayor, que como sabemos es la más vulnerable, fíjense que en España los hogares de la gente mayor apenas llegan a 1,5 personas adicionales, mientras que en México están casi en 2,5 personas más. Pero si se fijan también en España, la mayoría de la gente mayor vive con otra gente mayor. Muy pocos viven con niños de 0 a 9, de 10 a 19, de jóvenes de 20 a 29. En cambio, en México, como pueden ver, la presencia de gente joven con gente mayor es mucho más habitual y mucho más común. Por tanto, esto hará que la posibilidad de que un niño pueda contagiar a un anciano dentro del hogar en México será mucho más elevada que en España. Pues con esta información ya podemos empezar, digamos, a correr el modelo, a simular y a ver resultados. Hemos dicho que en la calle infectamos a un 10% de la población. Por tanto, tenemos un 10% de personas infectadas en todos los tramos de edad, que sería lo que llamamos el riesgo directo. Es un 10% de la población al azar. Ahora bien, ¿cuántos niños acabarían infectados si funcionara este mecanismo de transmisión dentro de los hogares y llegara a todas las personas? Esto es un trabajo de máximos, sería el máximo de los máximos. Entonces, infectando a un 10% de la población mexicana en la calle, acabaríamos teniendo casi a más de un 40% de los niños que también se infectarían dentro del hogar. Y aproximadamente un 28, 29, 27% de los ancianos que también quedarían infectados. Ahora bien, ¿cuál sería el riesgo cuál sería la traducción en número de muertes? ¿No? Lógicamente, los niños, casi más de un 40% quedarían infectados, pero apenas registraríamos muertes de niños. Mientras que casi más de un 2% de esta población de 80 y más fallecería. La mayoría por haberse contagiado dentro de los hogares. Y este es un poco el resultado del ejercicio que estamos realizando.
Con esta técnica lo que podemos hacer después es ver por estados, por municipios, por países, qué lugares en México, qué países en el mundo serían más vulnerables a un, digamos, a un estallido del COVID-19 de igual magnitud, ¿no? A este 10% de población infectada. Y esto es lo que hemos hecho aquí para México. En el caso de los estados mexicanos, hemos aplicado esta simulación y pues nos sale pues Quintana Roo como probablemente el estado de México más joven y donde los hogares probablemente también tienen un efecto de expansión menor que en otros estados. Este color azul más intenso serían las muertes directas. Básicamente es un indicador del grado de envejecimiento de la población de estos estados. Por tanto, si los datos del censo no son correctos, pues Distrito Federal, San Luis Potosí serían los estados más envejecidos de México y Quintana Roo, Chiapas serían los estados más jóvenes de México. El efecto de los hogares pues es el que tenemos en estos azules más suavecitos, y lo que hemos distinguido es qué edad tenía la persona que trajo el COVID-19 a casa, ¿no? Y en el caso de México, pues la gran mayoría son las personas comprendidas entre 20 y 69 años, seguido de las personas de 70 años y más, que refleja un poco lo que hemos visto antes de que la población anciana, que sabemos que es la que más sufre las consecuencias de esta epidemia, también coincide con personas de edades muy diversas y por tanto están relativamente expuestas a los contagios dentro de los hogares. Si tuviéramos esto para países como Suiza o para Francia, donde la mayoría de la gente mayor vive sola o solo con su pareja, las muertes indirectas serían prácticamente nulas. Es decir, si viviéramos solos, no podrías contagiar a nadie de tu hogar porque no estás viviendo solo, ¿no? Y aquí hemos hecho el mismo ejercicio para a escala municipal. Aquí tienen la distribución. Básicamente esto es un mapa de la estructura por edad de los municipios, el mapa que tienen de las muertes directas, y el mapa de mi derecha es el mapa de la importancia de las muertes indirectas, es decir, aquellos municipios cuyos hogares son más extensos y donde la población mayor estaría más en contacto con personas de otras edades que potencialmente les podrían transmitir la enfermedad. No entraré porque no conozco suficiente la geografía mexicana para hacer una interpretación más digamos, sustantiva de las pautas que estoy viendo, porque aquí sí que, digamos, quedaría muy ignorante por parte mía porque no conozco tan bien la geografía mexicana. Lo que sí que hemos hecho, y quisiera ya para ir terminando, hemos aplicado este ejercicio que acaban de ver para México, lo aplicamos para todos los países del mundo. Y, bueno, todos los que estaban en IPUS, que creo que en este ejercicio eran más de 90 países del mundo. Hemos vuelto a utilizar el color intenso para decir cuántas personas se morirían si infectáramos a un 10% de la población en la calle. Por tanto, otra vez, estos colores intensos marcan las muertes directas que están directamente relacionadas con la estructura de la población, y las muertes indirectas, que serían aquellas que se producirían por contagios dentro del hogar. Y aquí, pues, Italia, Grecia, Portugal, Austria, España, Francia, Rumanía, es decir, los países europeos occidentales con
porcentajes de gente mayor más altas son los que más vulnerables a esta epidemia, y en cambio los países africanos de color verde, por su estructura de población tan joven y asumiendo estas tasas de mortalidad por edad que hemos asumido en el modelo, pues tendrían una incidencia de mortalidad mucho más baja. Los países de América Latina, marcados en este color rojo, estarían pues seguido de Europa, muy uniformes, la mayoría de ellos, y aquí tienen ustedes México con una situación muy parecida a la de Brasil. En este color más suavecito, lo que vemos son las muertes indirectas, el efecto que tendrían los contagios dentro del hogar. Y lo que es interesante es ver la relación que hay entre las directas y las indirectas. Como pueden ver, por ejemplo, aquí en el caso de Italia, tendríamos aproximadamente el mismo número de muertes directas que de indirectas. Es decir, por cada una persona que se moriría por haberse contagiado en la calle, se moriría otra por haberse contagiado dentro del hogar, asumiendo que todas las personas se contagian. En el caso de México es una relación casi de 1 a 2, es decir, por cada persona que se moriría por haberse contagiado en la calle, se morirían 2,5 por haberse contagiado dentro del hogar. Y en el caso de África esto es incluso más pronunciado, es decir, por cada persona que se moriría por haberse contagiado en la calle, se acabarían muriendo 4 o 5 por haberse contagiado dentro del hogar. Por tanto, el tamaño del hogar y sobre todo las pautas de corresidencia de la gente mayor con la gente joven son determinantes para entender la fuerza que tienen los hogares a la hora de expandir el COVID-19. Y para terminar, lo que hicimos, como estábamos en época de confinamiento y se estaban barajando muchas alternativas a la hora de decir a quién confinamos, cómo gestionamos esta situación, lo que nosotros hicimos es, aquí en la primera barra de cada país, lo que tenemos son las muertes directas e indirectas que acabamos de ver en el gráfico anterior. Pero en el segundo ejercicio lo que hicimos fue, imaginemos que pudiéramos evitar los contagios de la población de 0 a 18 años. ¿Cuántas muertes nos ahorraríamos de las que teníamos inicialmente? ¿No? Fijaros que en Italia, si evitáramos los contagios entre la población de 0 a 18, no nos ahorraríamos muchas muertes. ¿Por qué? Porque la población de 0 a 18 años tiene poco riesgo de morirse aunque se infecte, pero porque la población de 0 a 18 años está poco en contacto con gente mayor dentro de los hogares y por tanto también es una población que no tiene capacidad de infectar o de contagiar, transmitir la enfermedad a la gente enferma. Si vamos en el caso de Ghana, la situación es distinta. De todos los grupos que pudiéramos, digamos, evitar la infección, el más eficiente sería el 0,18. Si consiguiéramos que la población de 0,18 años en Ghana no se infectara y por tanto no tuviera la capacidad de transmitírsela a sus abuelos, conseguiríamos una reducción de la mortalidad muy importante. Y en el caso de México, pues veis que por esta estructura de edades tan bien repartida y esta distribución de los abuelos en hogares con gente de muchas edades, pues tampoco haya una edad que marca mucho la diferencia. Lógicamente, siempre proteger las infecciones directas entre la población de 65 y más es importante, pero como estas personas están en contacto con otras edades, las muertes indirectas por contagio de los hogares no las disminuiríamos. Bueno, y con esto aceptamos todo tipo de críticas. Esto es una simulación.
para evidenciar la importancia potencial que podrían tener los hogares, para que los modelos que se están realizando utilicen la estructura de los hogares de una manera más fina, con más criterio. Nosotros hemos visto los modelos del Imperial College y en el mejor de los casos asumen el tamaño medio del hogar 2,5, 2,2 y ponen toda la población a 2,2 sin tener en cuenta qué edades están en contacto con qué edades. Y esta es un poco la motivación de este trabajo. Como conclusión, pues pedirle a los abuelos que se queden en casa en aquellos países donde estos abuelos viven con gente de todas las edades no es tan eficiente como pedírselo en aquellos países donde la gente mayor realmente no convive con gente más joven, ¿no? Por tanto, visto de otra manera, confinar por tramos de edades puede tener más o menos sentido en función de la estructura de los hogares, y en el caso de México y de otros países, como hemos visto, al tener estas estructuras extensas y que la gente mayor está muy en contacto con gente más joven, pues la idea de confinar por hogares quizá no tenga tan sentido como en otras sociedades donde la gente mayor ya está más aislada. Lo dejo aquí, he hecho ya mis 26 minutos y prefiero dejar espacio para las preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Agradecemos la presentación de Albert Esteve y dando paso a algunas de las preguntas que nos han planteado en el chat. Tenemos, por ejemplo, preguntas que se dirigieron a Víctor, que él mismo ha contestado en el chat sobre la base de datos, si tiene libre acceso. También nos han preguntado si podemos tener las presentaciones. Tenemos las presentaciones también de todos los ponentes. Estamos grabando también este seminario para ponerlo en la página de la SOMEDE, y también tenemos un comentario de Alejandro Canales donde nos dice, comentario para Víctor, que es especialmente importante el análisis que hace de la esperanza de vida y lo que está pasando para ejercicios similares en Chile, ya que es la primera causa de muerte. También tenemos algunos otros comentarios. Ay, ya tenemos más. Albert, Claudia Masferrer pregunta, ¿cómo están considerando las diferencias de arreglos, ¿no? Sí. ¿Cómo están considerando las diferencias de contagios y arreglos familiares entre zonas rurales y urbanas? Bueno, no es una dimensión que estemos tratando explícitamente, pero al asumir que sistemáticamente un 10% de la... Es decir, están reflejadas las diferencias entre el campo y la ciudad en los resultados agregados a nivel de país, porque nosotros lo que hacemos es seleccionar sistemáticamente un 10% de los hogares estén donde estén, y entonces allí se encuentran con los hogares que tienen. Pero yo creo que lo rural y urbano deberíamos matizarlo, y es algo que estamos trabajando para incluir un poco la densidad de población, las aglomeraciones, este tipo de factores que también tienen una naturaleza demográfica y que no hemos sabido todavía cómo incluir en los modelos. Tenemos una otra pregunta que dice, a lo mejor Víctor la puedes contestar. Alguien de Chile nos pregunta que cómo se contabilizan oficialmente en México los fallecimientos. Y para Albert, que le pregunta a Víctor García, ¿cómo incluir la estructura de las comorbilidades por edades al interior del hogar? Bueno, lo que están preguntando de cómo se contabilizan las muertes, pues básicamente son todos los que son hospitalizados, ¿no?
Todos los que llegan hospitalizados graves ya son contabilizados como en la base de datos como cuándo ingresó, qué síntomas tenía, qué comorbilidades, y si fallece, la fecha de defunción, ¿no? Entonces, esos son unos. Todos los que entran por medio de la hospitalización están ahí. Se les hacen las pruebas y si la prueba dice positivo de COVID y muere, ya saben que murió de COVID, ¿no? Hay otros que llegan y se mueren, pues luego, llegan y se mueren a la hora, se mueren al día, entonces les hacen la prueba y la prueba todavía no llega, sino hasta 2, 3 días después. Entonces, ya cuando llega la prueba es que se verifica o no si murió de COVID. Y si tienen síntomas, pues solamente se les pone probable COVID, ¿no? Si es que es importante el acta de defunción. Y los que mueren en casa, pues estos también, a todas las defunciones que tienen algún tipo de síntomas de COVID, pues también les ponen probable COVID y le sacan la prueba a los cuerpos y hasta que llega la prueba es que ya saben que fue de COVID, entonces fue contabilizada, ¿no? Pero por lo pronto quedan registrados como probable COVID o simplemente como neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Entonces, ese es el problema. Hay muchas defunciones que aparentemente están dándose en casa. O sea, el problema aquí en México es que es un gran problema de logística, digamos. Cuando una persona se enferma o tienen que llevarla a un hospital, y no tiene totalmente todos los síntomas que están diciendo y las comorbilidades, andan paseándose por las ambulancias para poder llegar a un hospital. Entonces, en ese paseo entre ambulancias es que hay muchas defunciones que se están dando. Entonces, es muy complicado, pero básicamente la forma en que se están registrando son así. Bueno, quiero complementar también, aparte del registro, por ejemplo, hablando de dónde se registran datos que podemos analizar, el INDRE está realizando una encuesta con cada persona que va y se le toma una prueba. Esa encuesta que se le realiza a cada persona que se va y se realiza una prueba tiene infinidad de datos, desde migración, si eres migrante, si eres datos de migración, datos de atención médica, infinidad de datos. Y va a estar, han dicho que va a estar accesible para que se pueda analizar toda la información que ahí está. Y en ese dato de seguimiento de estos pacientes a los cuales se les toma muestras, salgan positivos o negativos, se les da un seguimiento de la evolución y si termina en defunción, está registrado que terminó en defunción y la causa de la muerte también. Entonces, tenemos ahí también otro registro de datos que puede ser utilizado para trabajar y hacer análisis desde el punto de vista demográfico. Albert. Sí, bueno, a la pregunta de Víctor, yo creo que técnicamente es más fácil técnicamente si supiéramos la información podríamos y tuviéramos las mortalidades, las infecciones, etcétera, pues lo podríamos modelar fácilmente. El problema es que no veo de dónde sacas la información, ¿no? De las comorbilidades. Tenemos datos a niveles agregados, encuestas en España de salud, donde sí que podemos tener una estructura por edades de la población en función de distintas enfermedades que puedan estar sufriendo estas personas, pero para llegar a hacer el mismo ejercicio es más, tendríamos que suponer que estas demasiadas cosas, ¿no? Pero hay unas compañeras aquí en el Centro de Estudios Demográficos que están haciendo, replicando a escala nacional sin entrar en los hogares todo el tema de las comorbilidades con la encuesta nacional de salud y intentando, porque el gobierno catalán está intentando darnos datos del sistema público de sanidad para donde nos dicen las personas hospitalizadas, la gente que ha fallecido y si tenían alguna patología previa, etcétera, y intentar trabajar un poco con esto. Pero también es verdad que hay mucha gente que se ha muerto en los hogares de residencias, hay gente que se ha muerto en las casas y entonces todo esto está como
no está bien registrado. No está bien registrado y no sabemos cómo abordarlo. Tenemos que esperar unos meses, supongo. Igual que para calcular la esperanza de vida, pues esperar quizá el año que viene, tener cifras más definitivas, ya más calmadas, que hayan reposado y todo, y ver. Nosotros también hemos estimado probablemente una cifra parecida de 0,7 un año de esperanza de vida, sobre todo a partir de los 60, 70 años. En el conjunto no lo sé. Pero después también está eso de las muertes anticipadas, ¿no? Si se han muerto personas que se morirían a lo largo del año. Esto cuando lo hagamos el balance final del año, a lo mejor no son tantas como las que... Una cosa que suelo decir a la prensa, que esto yo creo que va a ser una crisis de todo menos de mortalidad, porque la dinámica migratoria ha parado en seco y la fecundidad se va a resentir probablemente más que la mortalidad, y a lo mejor el año que viene nos recuperamos de la mortalidad. Bueno, no tenemos ya más preguntas. Solo me resta agradecer a nuestros 3 queridos demógrafos, a Manuel Ordorica, a Víctor Manuel y a Albert, el haber aceptado participar en este primer seminario virtual. A todos los invitamos a estar pendientes de los próximos seminarios virtuales que tendremos organizados por nuestra Sociedad Mexicana de Demografía, y también les pedimos que estén pendientes porque lanzaremos próximamente la convocatoria de la 15ª Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. Muchas gracias y no nos despedimos porque pronto nos veremos nuevamente. Gracias. Gracias, saludos.